Gracia y paz, mis amados hermanos, que en este maravilloso día que el Señor nos ha regalado, este día de preparación para alistarnos para el día de reposo, hoy 20 de mayo del 2022, continuando con los temas, vivan testificando con amor todo lo que os enseñé. Nos corresponde el tema: si tu hermano peca contra ti 7 veces, las mismas 7 veces debes perdonarlo. Para poder comprender de mejor manera este tema y ante todo ponernos delante del Señor, es necesario e importante venir delante de Él con un corazón contrito, humillado, a poner este tiempo en oración. Bendito y amado Padre eterno, tú que moras en las alturas, en esta mañana te damos gracias por tu amor, tu misericordia, y sobre todo, Padre, porque tú nos has perdonado de toda nuestra maldad, de todas las cosas que teníamos antes de llegar ante tu presencia, Señor. Padre, cómo no darte gracias porque tú cada día muestras tu misericordia a estos tus hijos, porque cada día los miras con amor, a pesar de ser seres imperfectos, a pesar de ser pecadores. Por eso te damos gracias porque tú nos has regalado un día más de vida y nos das la oportunidad de venir delante de ti, a clamar y a suplicar por tu amor y sobre todo por tu perdón, Señor. Padre, gracias por lo que tú tienes preparado para nosotros. Te pedimos que en primer lugar seas limpiando y tocando nuestros corazones, y también de aquellos hermanos y oyentes que pueden disfrutar de tu palabra. Gracias, Señor, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Si tu hermano peca contra ti 7 veces, las mismas 7 veces debes de perdonarlo. Es el tema que nos corresponde. Y en el libro de Lucas, capítulo 17:4, la palabra del Señor nos enseña: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Cuán difícil y complejo resulta ser hacedor de la palabra del Señor, al menos en el aspecto del perdón. El objetivo de esta mañana es lograr visualizar el perdón como un acto de amor, de obediencia hacia la voluntad del Padre, y al mismo tiempo considerando que es un mandato sublime que debemos cumplir, ya que eso fue enseñado con el vivo ejemplo que el Maestro nos dio. Mis amados hermanos, en la Biblia la palabra griega que se traduce perdonar significa literalmente dejar pasar. La pregunta que cabe aquí para cada uno de nosotros es: ¿estamos preparados para dejar pasar las ofensas, los agravios, las molestias que han llegado a nuestra vida? Aunque la Biblia no nos lo dice, podemos quizás de cierta manera especular que nuestro Señor Jesucristo quizás fue insultado todos los días, y quizás por las mismas personas o diferentes. Pero eso no quita el dejar de perdonar. Él nos mostró el amor y la paciencia con el prójimo a través de ejemplos vivos. Es importante aclarar que el texto base no lo muestra de manera literal. Pero si no es literal, entonces ¿cómo debemos aplicarlo? La interrogante para nosotros, mis amados hermanos, es: ¿estamos preparados para que con amor y paciencia dejemos pasar las ofensas, los daños, las cosas que nos han hecho de manera diaria? Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Así nos dice su palabra. Y en el versículo 21 y 22 también nos dice la palabra del Señor: entonces Pedro, llegándose a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Mas Jesús le dice, no te digo hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. Para poder ilustrar de mejor manera lo que significa el perdón, mis amados hermanos, es necesario poder remontarme a una vivencia
real que en el año de 1972, en el 8 de junio, Kim Pugh nos relata, cuando nos dice: aún tengo muchas cicatrices en mi cuerpo y un fuerte dolor casi todos los días, pero mi corazón se ha purificado. El napal es muy potente, pero la fe, el perdón y el amor son más fuertes. No tendremos más guerras si todos aprendieran a convivir con el verdadero amor, la esperanza y el perdón. Las páginas de la historia, mis amados hermanos, nos relatan este suceso inaudito en el año de 1972 en Vietnam, donde un consejero militar estadounidense había coordinado el bombardeo de la aldea de Kim. Un avión, un B-52, que había llegado a la aldea de Trang Bang, en Vietnam del Sur, después que el piloto confundiera a un grupo de civiles con tropas enemigas. Las bombas que contenían napal, un combustible gelatinoso que, en palabras de Kim misma, era sentirse como quemarte con gasolina por debajo de la piel y que tu piel se empezaba a levantar. Es terrible, decía Kim. Causa mucho dolor. El agua hierve a 100 grados, pero el napal llega a 800 grados. Se mete por debajo de tu piel y sigue quemando. Y ella manifiesta: no entiendo cómo pude sobrevivir. Nos habíamos refugiado en un templo, pero los soldados vieron los aviones sobrevolando y nos dijeron que teníamos que salir. Empezamos a correr, y de repente mi alrededor se volvió un resplandor. El fuego quemó toda mi ropa. Agradecí a Dios por mis pies que no se habían quemado y pude salir corriendo. Contaba con tan solo 9 años de edad. Este hecho histórico está reflejado en una foto que fue tomada por el vietnamita Nic Ud, en donde se ve a la niña corriendo desnuda, envuelta en llamas y llorando, quemado su cuerpo completamente, convirtiéndose esta foto en un símbolo del horror de la guerra y de la desesperanza, del dolor humano, especialmente para los niños. Esta foto de esta niña corriendo mientras su cuerpo arde era un símbolo de la guerra, pero para esta pequeña, para esta niña, para Kim Pugh, era el significado de otras cosas que había aprendido con la vida. Ella manifiesta en su testimonio que no le era fácil olvidar, que su corazón sentía odio, que quería encontrarlos, herirlos, matarlos, que quería verlos sufriendo como ella había sufrido. El odio en realidad era el mayor enemigo que había logrado la guerra sembrar en el corazón de Kim. Esta foto de la niña socorrida dio la vuelta al mundo. Pero lo que la gente no sabía era que la pequeña Kim Pugh había sufrido quemaduras en el 65% de su cuerpo. Estuvo 14 meses de recuperación por las gravísimas quemaduras. Tuvo más de 17 operaciones, además de 14 años de terapia. Ella manifiesta: habría querido morir. Fue difícil para mí llevar todo ese odio, esa rabia. Yo no sabía lo que era el dolor, me desmayaba cada vez que las enfermeras me metían en la tina y cortaban la piel muerta. Cada día. 10 años después, en 1982, Kim quería estudiar medicina. Entró a la facultad en Saigón. Pero querían los gobiernos de turno hacer un ejemplo de ella para seguir en la guerra. Y lo único que Kim quería es estudiar. Y fue en el segundo año de su facultad en Saigón cuando casualmente encontró un Nuevo Testamento que no había sido confiscado por el gobierno comunista de Vietnam. La curiosidad le llevó a leerlo, llegando a chocar sus pensamientos con las ideas que estaban en el mensaje del Evangelio de Jesús. Comprendió que era necesario que ella siga a Jesucristo, tras escuchar y leer el mensaje del perdón y salvación que había ofrecido Jesucristo. Y Kim mismo lo manifiesta: antes de ello vivía en aquella batalla interna y oscuridad,
Nadie puede ser feliz así. Ahora tengo una familia maravillosa. Actualmente predico un mensaje de amor y reconciliación, con la palabra perdón como eje. No podemos cambiar el pasado, dice King, pero con amor podemos redimir el futuro. Es una de sus frases. Es en el año de 1996, es decir, 24 años después, cuando realizan la fundación y una conferencia especial para los veteranos de Vietnam, cuando ella se presenta y en su discurso empieza a manifestar: he sufrido muchos dolores físicos y psicológicos, y a veces pensaba que no iba a poder vivir, pero Dios me ha salvado. Al término de su charla, donde habló del perdón, un grupo de hombres se acerca. Uno de ellos lloraba sin parar. Hubo que esperar 40 minutos hasta que el hombre pudo tranquilizarse y hablar. Era el capitán John Plummer, el oficial norteamericano que había coordinado los bombarderos de la aldea de King. Durante esos años, Plummer había sufrido una culpabilidad extrema que le había llevado al alcoholismo y al fracaso matrimonial. Cuando pudo hablar, le dijo a King lo mucho que sentía y le pidió perdón. Instantáneamente King dijo: por supuesto. Lo abrazó y lloraron juntos. Yo había conocido el perdón, pero ese día experimenté la reconciliación, le dijo King al capitán Plummer. Todo está en orden. Perdono, le manifestaba y le repetía a King mientras lloraba. Lógicamente, para muchos, esto es una dura prueba. ¿A quién ha sido más difícil perdonar todo su calvario? Era sin lugar a duda King. Perdonar a los que mataron a su familia, a los que incendiaron su país, a quienes se empeñaron en utilizarle sin importar su vida personal. Pero King manifiesta la primera vez que leí la palabra de Jesús: ama a tus enemigos. No las entendí, no sabía cómo hacerlo, porque soy humana, decía King. Tengo mucho dolor, mucha tristeza, y he sido víctima mucho tiempo. Perdonar, ¿por qué? Eso le resultaba imposible, pero tuvo que orar en todo tiempo, orar sin cesar, y no le fue fácil, pero con la ayuda de Dios finalmente lo logró. Y ahí es cuando ella quizás pudo comprender lo que las palabras de Lucas en el capítulo 17, versículo 4 decía: y si 7 veces al día pecaré contra ti, 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. No necesariamente se trata de que la persona haya cometido el mismo pecado contra ti. Por eso es necesario que si alguien viene delante de ti y te pide perdón, tú aprendas a perdonarlo, limpiando tu corazón. Por eso es importante poder comprender el texto y el contexto de la palabra de Dios. Y en el libro de Levíticos capítulo 16, versículo 14, la palabra nos dice: luego tomará un poco de sangre del novillo y rociará con el dedo el lado oriental del propiciatorio. Hará con el dedo 7 aspersiones de sangre delante del propiciatorio. Y es por eso que el apóstol Pedro le pregunta: ¿acaso perdonaré 7 veces a mi hermano? En referencia a este texto bíblico. Cabe recordar que este novillo era sacrificado como una ofrenda por el pecado de los sacerdotes, incluyendo al mismo sumo sacerdote. Nadie estaba exento de la necesidad de ser limpiado de los pecados y de una verdadera purificación. Y después el sacerdote rociaba la sangre. Pero nosotros sabemos que el último sacrificio que fue realizado para el perdón de los pecados fue en la cruz, mediante el Cordero inmolado, Jesucristo nuestro Señor. Por eso, mis amados hermanos, el número 7 es un número completo. El perdonar debe corresponder al arrepentimiento. Si miramos el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21 y 22, la palabra nos dice: entonces Pedro, llegándose al Señor, dijo:
¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice, no te digo hasta 7, más aún hasta 70 veces 7. Pedro sabía que los rabinos habían dicho que únicamente debían perdonar hasta 3. Y Pedro se creía que era el más grande, generoso, el magnánimo, cuando manifiesta diciendo hasta 7. Mas sin embargo Jesús le da una muestra además de nobleza cuando le dice a sus discípulos y a Pedro mismo que era necesario perdonar hasta 70 veces 7, perdón. En el libro de Mateo capítulo 5 versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ser misericordioso es tener un corazón perdonador. En Mateo 43:48, en los versículos 43 y 48 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol para buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre, que está en los cielos perfectos. Y yo creo en mi corazón, mis amados hermanos, que Kim Pug, estas palabras del Señor Jesucristo las grabó en su corazón, las entendió a plenitud, y entendió que era necesario perdonar nuestras deudas, como dice en Mateo 6, 12, 14, y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus faltas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Mis amados hermanos, el perdonar no tiene límite. ¿Queremos que Dios ponga límites a las veces que nos perdona? Desde luego que no. Por eso es importante recordar que el Señor nos mandó 70 veces 7. Y en el libro de 2 de Corintios capítulo 2 versículos 5 al 11, Pablo ordena perdonar a un ofensor. En Mateo 5, 23, 24 dice, si traes la ofrenda al altar y recuerdas que tienes enemistad con uno de tus hermanos, deja tu ofrenda y vuelve a ponerte en paz con tu hermano, parafraseando. En Efesios 4, 31 a 32 dice, quítese toda amargura, todo enojo. Y eso únicamente lo logramos cuando aprendemos a perdonar, mis hermanos. Sacar raíces de amargura, raíces de enojo, que dañan nuestro corazón, que enferman nuestro cuerpo. Y en Colosenses 3:12 la palabra del Señor nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sí, mis hermanos, es cierto que el perdonar también depende del arrepentimiento, pero el ofendido debe tener un corazón muy dispuesto a perdonar. Es decir, si el ofensor no quiere arrepentirse, eso no justifica que el ofendido guarde rencor, diciendo o pensando, pero ese no se arrepiente. La actitud de perdonar tiene que nacer de tu corazón, y esa es la relación que tú tienes con el Padre Eterno. No significa que tengas que esperar que la otra persona venga delante de ti a pedirte perdón. La actitud correcta es la del padre del hijo pródigo, quien anhelaba el arrepentimiento de su hijo en Lucas 15, versículos del 20 al 24. Y de la misma manera, mis amados hermanos, así como King Nu, así como el padre del hijo pródigo, así como el Señor nos enseña el significado del perdón, también Jesús enseñó con el ejemplo mismo a Pedro lo que significaba perdonar. Y Pedro nunca podrá olvidar aquella mirada de Jesús. Y yo pregunto, ¿este varón, este discípulo, habrá detectado en sus ojos algún rastro de decepción o de reproche en Jesús? En realidad no lo sabemos, pues el relato inspirado solamente dice que el Señor se volvió y miró a Pedro en Lucas 22:61. Pero esa sola mirada le bastó al apóstol para comprender la gravedad de su error. Acababa de pasar lo que Jesús había predicho, lo que Pedro mismo dijo que jamás sucedería. Había renegado de su amado Maestro,
Esto es seguramente el peor momento del peor día de la vida de Pedro. Y siente que en verdad más bajo no había podido caer. El Señor le había dicho que sería negado 3 veces antes que el gallo cante 2 veces. Y Pedro así lo confirmó. Qué valiosa lección aprendió Pedro y qué valiosa lección debemos aprender nosotros. Y nos puede ayudar con su dolorosa experiencia. Parecería que todo estaba perdido. Pues claro que no, porque delante del Maestro somos levantados y redimidos. Pues más tarde a Pedro se le dio la oportunidad de corregir sus errores. Y como era un hombre de gran fe, supo aprovechar esa oportunidad. Y lo que es más importante, pudo aprender de Jesús lo que significa el verdadero perdón. Y de la misma manera nosotros tenemos que aprender de Jesús el verdadero significado del perdón hacia el prójimo, hacia nuestro hermano, sin importar que éste haya comprendido lo que estamos haciendo, sin importar que él se haya arrepentido de las ofensas o heridas que nos ha causado. De hecho, es una valiosa lección que todos necesitamos comprender, y la dolorosa experiencia por la que pasó Pedro puede ayudarnos a hacerlo. A Pedro le quedaba mucho por aprender del perdón, mis amados hermanos. Él sabía que unos 6 meses antes, mientras estaba en Capernaum, la ciudad donde vivía Pedro, le había preguntado al Señor Jesús: ¿cuántas veces ha de pecar contra mí, mi hermano, y he de perdonarle yo? Hasta 7 veces, dijo él. Sin duda Pedro se creía generoso, sabiendo que los líderes religiosos habían ordenado que solamente 3. Mas Jesús le dijo hasta 70 veces 7. Mis amados hermanos, ¿estaba confirmando Jesús que debe llevarse una cuenta de los errores de los demás? Desde luego que no. Todo lo contrario. Al convertir el 7 de Pedro en 490 veces, en realidad estaba diciendo que el amor verdadero no pone límites al perdón. Y en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4-5 dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Es por eso que Jesucristo muestra esta faceta y le quita a Pedro las 7 veces para convertirla en 490 veces. Jesús quería hacerle ver al apóstol que se había dejado influir por la forma de pensar insensible y rencorosa de las demás personas, que llevaban la cuenta del perdón como si se tratara de una libreta de deudas. Pero quienes imitamos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo debemos ser mucho más generosos y nobles al perdonar. Y en 1 Juan capítulo 1 versículo 7-9 dice: pero si amamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, mis amados hermanos, es importante reconocer en qué momento entendemos mejor lo valioso que es perdonar. Pedro no contradijo a su maestro. ¿Pero le habrán llegado al corazón esas palabras? ¿Nos habrá llegado de igual manera a nosotros esas palabras a nuestro corazón? Lo cierto es, mis amados hermanos, que a veces solo logramos entender lo valioso que es el perdón cuando necesitamos desesperadamente que se nos perdone. Y eso fue lo que le ocurrió a Pedro. Justo antes de la muerte de Jesús, en aquellas 2 horas cruciales, necesitó muchas veces que Jesús lo perdonara. Y Pedro fue perdonado una y otra vez. Pero ¿cómo reaccionó Pedro cuando Jesús intentó enseñar a los apóstoles a ser humildes? ¿Y cómo trató a Jesús? Esa noche fue importante. La última noche de Jesús con sus discípulos, como ser humano en la tierra. Y todavía tenía mucho que enseñar a sus apóstoles. Les dio una lección de humildad a través del lavamiento de los pies. A Pedro, a pesar que sabía que iba a negarlo. A Judas, a pesar que sabía que iba a traicionarlo. Sin embargo, los miró con amor y le lavó los pies con amor.
esa tarea que era únicamente encomendada a los sirvientes de la más baja condición, Jesucristo se arrodilló a lavar los pies de sus discípulos. Y Pedro cuestionó lo que hacía Jesús. Pero ante la explicación que le dio, permitió que lo hiciera, no sin antes pedir que también le lavara las manos y la cabeza. Pero Jesús, en vez de perder la paciencia, le explicó calmadamente a Pedro y a los apóstoles lo que significaba y la relevancia en las vidas de ellos, lo que significaba esta acción del lavado de los pies, como lo vemos en el capítulo de Juan, capítulo 13, del 1 al 17. Pedro puso a prueba la paciencia de Jesús una y otra vez. Entre los apóstoles se desató una discusión sobre quién de ellos era más importante, y de seguro Pedro también participó en esta vergonzosa muestra de orgullo. No obstante, Jesús los corrigió con cariño, y hasta los felicitó por su lealtad, por haber permanecido fielmente a su lado, pero también les dijo que más tarde lo abandonarían. Al instante Pedro respondió asegurándole que jamás dejaría a su maestro. Sin embargo, Jesús sabía el corazón y conocía el corazón de Pedro. Y en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 27 al 31 nos dice: Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: De cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré también. Decían lo mismo los otros. Y muchos de nosotros también, mis hermanos, sin darnos cuenta pronunciamos estas palabras. Pero cuán débil es nuestra fe y nuestro corazón cuando no hemos entendido la enseñanza de Jesús a través del perdón. En el jardín de Getsemaní, Pedro tuvo que ser corregido en varias ocasiones. Jesús le pidió a él y a Santiago y a Juan que se mantuvieran alertas mientras oraban, pues se sentían profundamente angustiados, necesitaban más que nunca el apoyo de sus amigos. Sin embargo, ellos se quedaron dormidos una y otra vez. Aún así Jesús los perdonó, y lleno de ternura y de compasión les dijo: El espíritu por supuesto está pronto, pero la carne es débil. Cuán hermosa es la palabra del Señor cuando nos enseña el verdadero sentir del perdón. Tiene que ser inmediato, no tiene que ser guardado con reproche, con rencor. Y poco tiempo después llega al lugar una multitud con antorchas, espadas y garrotes. No cabía duda que era el momento de actuar con cuidado y buen juicio. Pero ¿qué hizo Pedro? Justo lo contrario. Sacó de manera precipitada su espada y le cortó la oreja a Malco, el esclavo del sumo sacerdote. Sin embargo, Jesús tampoco perdió la calma en esta ocasión, sino que corrigió a Pedro con bondad y sanó la herida de aquel hombre. Además le dijo a sus discípulos que no deberían recurrir a la violencia, principio que los cristianos seguimos hasta nuestros días. Como nos dice el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 47 al 55, y en Juan 18, del 10 al 11. ¿Cuántas veces puso a prueba Pedro la paciencia del Maestro? ¿Y cuántas veces el Maestro lo perdonó? Las acciones de este apóstol, mis amados hermanos, demuestran una gran verdad. Todos pecamos vez tras vez. Todos necesitamos ser perdonados una y otra vez. Y todos necesitamos perdonar una y otra vez. Y en Santiago 3:2 nos dice: Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Yo pregunto, ¿acaso hay alguien en el mundo que no tenga que pedir perdón a Dios cada día? ¿Acaso hay alguien que no haya ofendido o herido o lastimado a su hermano, a su prójimo? ¿Acaso hay alguien que no necesita ser perdonado? Pero para Pedro, sin embargo, aquella noche todavía no había terminado. Aún faltaba lo peor. El peor de los errores. Jesús les dice a la multitud que dejen ir a sus apóstoles, pues es a Él a quien quieren y buscan. Viendo que no pueden hacer nada para evitar que se lleven al Maestro, Pedro huye de manera precipitada junto con los demás.
Al rato Pedro y Juan dejan de huir. Quizás se detienen cerca de la casa de Anás, quien había sido sumo sacerdote, pues allí, a donde primero fue llevado Jesús para ser interrogado, cuando es trasladado a otro lugar, Pedro y Juan siguen viéndolo, pero de lejos. Y muchos de nosotros miramos a Jesús de lejos cuando no perdonamos a nuestros hermanos, cuando no comprendemos la palabra de Dios. Así nos dicen Juan 18, versículo 12-13. No se puede decir que Pedro sea un cobarde. Después de todo se necesita valor para atreverse a seguir a una multitud armada. Además no hay que olvidar que había herido a uno de ellos. No obstante, ¿dónde estaba la lealtad que había presumido? Que incluso había asegurado que estaba dispuesto a dar su vida por Jesús, como lo vimos en Marcos. Pero Pedro aprendería la lección del amor y del perdón. Al igual que Pedro, hoy muchos de nosotros seguimos a Cristo de lejos. No quieren que otros se den cuenta. Pero como más tarde el propio Pedro escribió, la única manera de seguir correctamente a Cristo es manteniéndonos lo más cerca posible de Él. Debemos seguir su ejemplo en todo momento, sin miedo a las consecuencias, así lo dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Qué hermoso es Jesucristo, que una y otra vez lo perdona. Pero ¿quién de nosotros no tiene que pedir perdón a Dios en este día? Y en el versículo 23 nos dice, porque deben recordar el caso de Pedro y los cristianos que han cometido un pecado. La Biblia no da detalles del encuentro entre Pedro y Jesús, pero podemos imaginarnos lo emocionado que estaría el apóstol al ver vivo a su maestro, a su amado maestro, y además poder decirle lo triste y arrepentido que se sentía por lo que había hecho. Más que nada en el mundo, habrá querido que Jesús lo perdonara. Y no cabe duda, la menor duda, mis amados hermanos, que Jesús lo hizo con todo corazón. Hoy en día los cristianos que han pecado deben recordar el ejemplo de Pedro. Y no deben pensar que nunca recibirán el perdón divino. No olvidemos que Jesús refleja la perfección, la personalidad de su Padre, quien perdona en gran manera, como lo dice en Isaías 55:7. Pero también, mis amados hermanos, es importante recordar que si tu hermano viene contra ti y te ofende, y después regresa y te pide perdón, tú debes perdonarlo. Porque eso no nace en tu corazón, eso es obediencia a Dios. Y su palabra dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y este es un mandato de Dios, que tú tienes que perdonar, que tenemos que perdonar 70 veces 7 a nuestro hermano. Y no se trata de ir sumando los errores, sino de perdonar 490 veces en un solo día a nuestro hermano. Porque los efectos del perdón y la belleza del perdón vienen de Dios. Porque perdonar es la manifestación más alta del amor, y en consecuencia es lo que nos transforma el corazón en un corazón de piedra a un corazón humano, a un corazón que palpita, que vibra por la palabra de Dios. Por eso cada vez que perdonamos, se opera en nosotros una conversión interior, un verdadero cambio hacia Cristo. Porque nada nos asemeja tanto a Dios como estar dispuestos a perdonar a nuestro prójimo. El perdón produce grandes beneficios, tanto a nivel personal como en la relación que tenemos con los demás y sobre todo con Dios. Porque primero nos permite la aceptación serena de nosotros mismos. En nuestro interior se opera un estado de paz interior que por sí misma es liberadora. Porque reconocemos que ya no estamos atados a la frustración, a la angustia, al dolor, a la ira, a la amargura. Somos libres. Podemos pensar, podemos actuar como es debido. Porque la libertad está en Cristo cuando perdonamos y cuando pedimos perdón también. En segundo lugar, mis amados hermanos, dispone nuestro corazón a la vivencia de la misericordia que tiene sus expresiones más correctas, en una misericordia interna, que es la bondad del corazón,
aceptar a cualquier persona independientemente de lo que yo sienta por ella, aprender a silenciar sus errores, a ponderar sus cualidades y virtudes, alegrarme de sus éxitos, a pensar bien de los demás, contrarrestando la tendencia natural del dicho popular, piensa mal y acertarás, mas con una actitud cristiana, es decir, cree todo el bien que se oye, no cree solo el mal que se ve, y aun ese mal saber disculparlo. La misericordia interna nos trae algarabía universal delante del Padre. Y también debemos entender, mis amados hermanos, que también nos trae misericordia externa, es decir, la bendición, hablar siempre de los demás, descubrir y alabar lo bueno y disculpar lo malo. Es decir, ser benigno con nuestro prójimo, evitar la crítica, la murmuración y la burla, servir de manera desinteresada, colaborar generosamente, dar sin medida, sin buscar recompensa, tratar bien a todos con aprecio, respeto, bondad y sencillez, es decir, tratarles a otros como nosotros queremos ser tratados, a través del perdón y del amor que Cristo pone en nuestros corazones. La paz interior, que se expresa también en tercer lugar, una paz con Dios, saberme y sentirme hijo querido de nuestro Padre eterno, entregarme finalmente a Él, sabiendo que Él que perfeccionó, será que vaya perfeccionando su obra hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La paz con los hombres. Quien se sabe en paz con Dios puede lanzarse a la ardua tarea de buscar la paz con los hombres. Que los que viven en contacto con nosotros sepan que nada tienen que temer de nosotros. Que no vean en nosotros un rival, sino un amigo, un compañero, un confidente. No un obstáculo, sino un complemento, una ayuda a su camino, aquel que caminará junto a ellos la milla adicional que el Señor nos pidió. Pero también es importante y necesario la paz con nosotros mismos, aceptarnos a nosotros mismos, saber que nuestro pasado ya fue perdonado, que fue arrojado al fondo del mar, al fondo de las aguas, pero también saber admitir nuestras debilidades y con gran paciencia hacia nuestros errores también. Todo eso hace posible la paz interior que debemos cultivarle a través del perdón y del autoperdón. Porque es difícil estar en paz con Dios. Y si no lo estamos con Él, menos lo estaremos con los demás. Y menos lo estaremos con nosotros mismos. Es necesario que esa paz llene nuestro corazón. Que esa paz que con el mundo entero y con toda la creación. Que esa paz cristiana que ama la naturaleza, porque es obra de Dios y se encuentra a gusto en el mundo. Porque es la casa del Padre Eterno, esa casa terrenal, más que todo lo abarca y todo lo lleva hacia su destino final, que es el corazón de Dios. Porque todo esto nos permite vivir en felicidad, mis amados hermanos. El perdón trae felicidad a nuestra vida. La paz del corazón es la única que trae esa felicidad, ese gozo, en donde el Señor convierte nuestro lamento en baile. Y esa paz del corazón es un don de Dios. Es un Dios, es un don implantado, es un fruto del Espíritu de Dios implantado en nuestro corazón. Porque eso nos trae la experiencia del amor misericordioso de Dios, cuando perdonamos a quienes nos ofenden. No ponemos en condición de ser perdonados por Dios. El perdón divino es la más exquisita manifestación explícita de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero para eso también es importante comprender, mis amados hermanos, que delante del Padre, si 7 veces viene al día tu hermano pecando, y 7 veces te dice, me arrepiento, es tu deber, como buen cristiano, perdonarle, porque es un acto de amor y el cumplimiento del mandato de Dios. No dejes que la amargura, no dejes que el dolor, que el resentimiento llene tu corazón. 70 veces 7, dijo Jesús a Pedro. ¿Y tú? ¿Cuántas veces perdonarás a tu hermano? ¿Cuántas veces permitirás que la palabra de Dios sea viva, a fin de que vivas testificando con amor lo que el Señor nos enseñó, y en esta mañana nos está enseñando la necesidad de perdonar
la necesidad de soltar y también de entender que fuimos perdonados a través de Cristo Jesús. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca de la Iglesia de Dios. Y esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos, quien con amor y cuidado y con gran misericordia no escatimó a su Hijo para que muriese en la cruz por el perdón de nuestras faltas y pecados. Luego entonces, mi hermano, suelte ese rencor, esa molestia, y vive en perdón, porque Dios te perdonó a ti, Dios te me perdonó a mí, y hoy es necesario que tú perdones a tu prójimo, sin importar cuán grande y dura haya sido la prueba. Que el Señor sea guiándonos con sabiduría y entendimiento. Paz a vosotros.